Señor Francisco Amat, un placer tenerlo Encantado de estar aquí. aquí en el podcast de Thinking Academy. Bienvenidos chicos a un nuevo episodio del podcast Thinking Academy. Estoy, bueno, muy contento. Estamos de vacaciones aquí en Almería, en Adra concretamente, que es de donde es él. Y ahora contaremos un poco la historia de quién es Fran, por qué está aquí ahora. Y me gusta mucho acercarme siempre a mis estudiantes, también a la gente con la que tengo una conexión especial. Y yo de Fran lo es, realmente, porque es una persona que ahora contaremos un poco todas las anécdotas, cómo nos conocimos, cómo es tu desempeño también como estudiante de ingeniería, que eres, que por eso estás invitado al podcast. Ya sabéis que en este podcast pues traemos profesores, docentes, estudiantes también. Queremos recopilar todas las perspectivas del mundo académico para que todo el mundo esté aquí representado y bueno, se sienta como en casa un poco, ¿no? Fran, esta es tu casa, así que bienvenido a Thinking Academy. ¿Cómo estás, tío? Bueno, pues un placer, la verdad, estar aquí. La verdad que valoro muchísimo siempre todo el esfuerzo que hace Víctor por tanto por el podcast, por la academia, por sus estudiantes, que yo soy uno de ellos, la verdad, y encantado. Y bueno, ¿qué más puedo pedir, no? Estar aquí invitado en este pedazo de setup. Ha sido muy improvisado realmente, como lo hemos montado aquí, pero vamos a hablar de muchas cosas, Fran. Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de lo que es en sí la ingeniería, cómo la has vivido tú también. Quiero entender un poco cómo la estás viviendo tú. También de tu paso por la academia, ya que fuiste de los primeros alumnos. Y hablar con sinceridad delante de la audiencia de, oye, ¿qué es una ingeniería? ¿Cómo se ve desde dentro? ¿Cómo se ve desde fuera también? Y, y bueno, pues conclusiones y reflexiones libres que hagamos. Ya sabes, esto es prácticamente, aquí no hay guiones ni nada, esto es todo improvisado. Es verdad que siempre he pensado un poco en la temática, evidentemente. Entonces, Fran, cuéntanos un poco quién eres tú y qué estudias. Bueno, pues yo soy Francisco Amás, soy un estudiante de Ingeniería Civil, como ya bien ha dicho Víctor. Estudio en la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de Granada, donde nos conocimos. Bueno, aquí en el mundo estudiantil he tenido bastante un poco de movimiento, ¿no? Porque pues he estado siendo delegado de estudiantes del centro, he sido vicepresidente de la sectorial, que ya explicaremos más adelante lo que es una sectorial, Mm. como la cúspide de la representación de estudiantes. Y bueno, eh, he invertido mucho tiempo en esto de la representación estudiantil, he analizado muchas guías de estudio, muchos planes de estudio de varias universidades y la verdad que creo que puedo hablar con perspectiva tanto de dentro como de fuera de ingeniería, aún no, porque aún no lo he terminado. Pero bueno, ese ha sido un poco mi camino y aquí estamos. Víctor ha sido siempre un gran amigo, una mejor persona y un increíble, mejor aún, maestro, así que aquí estamos con él. Me voy a poner rojo o, bueno, naranja de Thinking Academy, no lo sé, a ruborizar un poco. Una figura, la de Frank, que sin duda creo que es muy interesante para este podcast porque es un estudiante y lo ve desde dentro ahora mismo, pero también ha estado en delegaciones, ha estado formando parte de asociaciones que al final ven la perspectiva del alumnado, del mundo académico, también desde otro prisma. Y eso también hay que recogerlo y que la gente entienda, ¿no? ¿Qué significa ser delegado de alumnos de una facultad, de una escuela de ingeniería? Y si tu hijo, por ejemplo, está viendo este podcast, pues si quieres ser delegado de alumnos, pues ¿no? Que tenga una perspectiva extra, ¿vale? Donde poder apoyarse. Fran, cuéntanos un poco por qué decides hacer la carrera de caminos. ¿Qué te Va, lleva ahí? Vamos bien, a bien, empezar por ahí. bien. Buena pregunta. Pues mira, yo tuve un profesor que se llama Juanfran, que si me está viendo le envío un saludo, un profesor de matemática, que era ingeniero de camino. Y yo la verdad que siempre me había querido dedicar a la construcción, Uh-huh. pero bueno, hay varias carreras, está aparejadores, los industriales también construyen, ¿no? Hay varias cosas donde meterte, arquitectura incluso, ¿no? Pero bueno, a mí él me abrió bastante los ojos de lo que es la ingeniería civil, lo que es la ingeniería de camino, me apasionó, vi que era un reto la carrera y siempre me gustaban los retos, así que ahí fui de cabeza. La verdad que no tuve duda desde que conocí a este profesor que quería estudiar eso y con 16 años ya lo tenía claro. O sea, yo en selectividad solo eché a ingeniería civil en varias ciudades de España. Al final me decanté por Granada por cercanía y tal, y bueno, por calidad de la propia escuela. Uh-huh. Y ese fue un poco el motivo por el cual me metí en ingeniería civil. Y muy contento. La verdad que cada día más convencido de que, a pesar de las dificultades, elegí bien. Ahora hablaremos un poco de esas adversidades que todo estudiante de ingeniería se acaba encontrando en el camino. Yo también cuando lo fui y cualquiera que nos esté viendo, pues tenga un hijo que directamente esté viendo el podcast, pues
va a experimentar en algún momento alguna dificultad, algún quiebre en el camino, así que ahora hablaremos sobre eso y lo matizaremos, ¿no? Entonces, ¿tuviste un buen profesor en bachillerato Sí, de correcto. matemáticas o también física? De matemáticas, solo matemáticas. Solo matemáticas. Qué importante recalcar la importancia de una figura docente que te sepa guiar, porque puede decantar en buena medida hacia dónde te encaminas. Es una decisión al final que tomamos con 18 años, prácticamente. Y bueno, estamos saliendo de la adolescencia, no tenemos Claro. tanta amplitud de miras, ¿no? de qué elegir. Entonces, al final, una persona que sea una guía, un referente, que nos ponga esa antorcha y nos vaya llevando por el camino, creo que es muy positivo. Tú la tuviste y gracias en parte a eso, ¿no? Tomaste esa decisión de empezar la carrera de camino, ¿no? Cuéntame cómo fueron los primeros compases en la carrera. Bueno, yo me acuerdo la primera clase que al principio siempre como que hace un pequeño repaso, ¿no? El curso cero que hacen aquí en Granada, que está muy bien para los que recién empiezan, porque, por ejemplo, hay asignaturas como dibujo técnico, que fíjate, es la que yo cuando he estado en una feria de puertas abiertas con la delegación, escuchando a los chicos de segundo bachillerato, es lo que siempre, más que con las matemáticas, con lo que vienen con miedo, con el dibujo técnico y con la física, ¿no? Fíjate que luego la matemática es la que tiene peor fama, ¿no? Pues yo siempre he visto que hacen un curso cero tal, de iniciación y yo, bueno, en ese curso dije, bueno, esto tampoco es tan difícil, ¿no? Tanto, tan negra que pone la carrera, ¿no? Pero ya luego recuerdo una clase de cálculo en la que vi, me acuerdo que era si era las integrales triples, a mí me costaban ya las integrales, la integral me costaba, y me pusieron las dobles, las típicas doble integral, ¿no? En dos variables. Te lo Fubini, ¿no? Correcto, que yo no las entendí, y luego a la semana me pusieron las triples, y yo dije, bueno, ¿dónde está la cámara oculta aquí, no? Que lo estoy pasando mal, por favor, sacadme de aquí. Y bueno, Ahí supiste que algo cambiaba ya, ¿no? sí, yo me acuerdo que llamé a mi padre y dije, pues en verdad, sí, sí es complicada la carrera, ¿no? Y bueno, la verdad que fue un día malo, para mí lo recuerdo, aquí es anecdótico, pero yo vi eso y dije, pues en verdad quizá necesite ayuda, ¿no? Además el catedrático de turno, que es muy majo, pero bueno, explicar, quizá no por culpa suya, sino por culpa del sistema, ¿no? Yo vengo de un punto aquí de Almería, bueno, estamos en Adra, Estamos en Adra, Almería, un pueblo de unos 25.000 habitantes de la correcto, provincia de Almería. y quizá el nivel frente a otros institutos veo que sí cambia bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo conozco gente que ya venía sabiendo hacer integrales dobles, por ejemplo, ¿no? Entonces es creo que no en todos los casos así, pero claro, la hostia que te viene es distinta, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que lo pasé mal, la verdad. Dos matices que quiero hacer en respecto a lo que has dicho. Para la audiencia latinoamericana, este curso cero que mencionas suele ser el precálculo. Para los que me gusta siempre matizar, que Sí, no sí, están sí, viendo sí, de sí. Latinoamérica, les mandamos siempre un saludo. Tengo audiencia y me gusta siempre acordarme de ella. Em, ¿Notaste el salto de segundo bachillerato, que es el último curso en España antes de la universidad, hacia tu ingeniería? Fue bestial, fue bestial. O sea, a mí nunca me había quedado nada, ¿no? Para septiembre. La ingeniería pone en contacto con el suspenso, ¿no? Te empieza a poner en contacto con el Sí, suspenso de sí, una forma sí, más sí, sí. O realista. sea, yo quizá suspender de decir tengo que ir a recuperar, me había pasado varias veces, muchas veces de hecho. Pero suspender de decir el año que viene tiene que hacer esta asignatura no me había pasado nunca. No sé si es culpa del sistema o qué, pero vamos, yo cuando llegué a la universidad, yo llegué siendo un estudiante bastante bueno, y ahí me empezaron a quedar todas. O sea, yo para que la gente vea también la parte mala de... Porque yo creo que los que se hacen virales son los buenos estudiantes, los que sacan 13 en selectividad. A mí me quedaron 8 en primero de carrera, ¿vale? Con lo cual, que se vea que se visibilice también que es muy común. O sea, no te voy a decir que fui el mejor estudiante quedándome 8, pero sí te puedo decir que el promedio está en que te quedas en 5 o 6. O sea que ahí está. O sea, el salto es abismal. Abismal. Yo también noté ese salto cuando era estudiante, en mi caso de ingeniería aeroespacial por la Politécnica de Madrid. Una pregunta que tengo yo, Fran, es cómo lo ves tú. Vamos a hacer una pequeña asociación. ¿Dirías que bachillerato es a memorizar lo que ingeniería es a razonar? Podría ser. ¿Y crees que sería interesante que el alumno, antes de acceder a una ingeniería, tuviera contacto con un método sistemático de razonamiento
en su aprendizaje. Totalmente, totalmente. Te evitaría muchísimos Te problemas. evitaría muchos problemas. Es cierto que a razonar aprendes totalmente la carrera. Es verdad, yo he conocido a varios chavales en el instituto que eran los fuera de serie del instituto y ellos ya razonaban. Quizás no eran más inteligentes, sino que ya iban con el método a mueblar la cabeza, ¿no? Quizás. Y se nota el salto, o sea, creo que es trascendental. El que te enseña a razonar es trascendental. Y ya en el instituto algún profesor te lo comentaba, no, tenéis que razonar, no aprenderlo de memoria, pero bueno, lo típico cuando tienes 16 años que te entra por una oreja, te sale por la otra y sigues memorizando el binomio de Newton a la cabeza en vez de razonar el por qué es así. Y tal cual, yo creo que es un punto clave en nuestra audiencia de segundo bachillerato, por ejemplo, que incluso en la ESO, o sea, que yo no sé por qué no se fomenta más, ¿no? Desde luego, se tendría que fomentar mucho más desde las aulas, pienso yo, incluso del propio refuerzo académico, porque está mal entendido. El refuerzo académico para mí a día de hoy es simplemente una propuesta alternativa que muchas veces ni siquiera surte efecto. Tú, por ejemplo, Fran, ahora antes de comentar tu experiencia en Thinking Academy, ¿tú has probado academias de refuerzo académico, de refuerzo en tu universidad para aprobar ciertas asignaturas? Yo siempre he tenido, yo había probado varias, ¿vale? En la universidad no, pero en bachillerato y en la ESO había estado siempre en clases particulares. O sea, Thinking Academy fue la primera vez que recurriste a... Sí, fue la primera vez y ya en una desesperación con mecánica de fluidos, creo recordar, ¿no? Hidráulica. Hidráulica. Y bueno, la verdad es que, bueno, ¿me puedes repetir la pregunta, Matisse? Sí, te repito la pregunta. Que fue la primera vez que recurriste a... O sea, si crees que el refuerzo académico está mal entendido en el sentido de que solamente actúa como un parche, no actúa como una solución de creación de ingenieros. Sí, está mal. De hecho, un profesor, hablando con él, porque hay una aplicación muy famosa que es Wola, que donde están todas las... Mandamos saludos a los chicos de Wola. Sí, que son se les agradece. Bueno, pues un profesor empezó a investigar por Wola y vio que en algunas academias tenían la radiografía completa de la asignatura. Exámenes, ejercicios, todo resuelto, ¿no? Y claro, el profesor se enfureció porque estaba viendo que en la academia estaban enseñando a los chicos a memorizar patrones de resolución de ejercicios más que a razonar o a aprender la materia, ¿no? Y el profesor se enfureció un montón y cambió la asignatura por completo y ese año suspendimos todos. Pero bueno, es que también le entiendo a él, ¿no? O sea, si te hacen una forma fácil de pasar la asignatura sin entenderla, yo también me molestaría en su situación, evidentemente. Sin duda. Por eso, ahora hablaremos un poco del método Thinking, ¿no? También a ti cómo te tocó de cerca y por qué creo que es el método que, bueno, yo en mi caso he diseñado para tratar de dar una respuesta a algo que sin duda está haciendo mella en la forma de pensar de los estudiantes y que luego no los hace los profesionales completos, ¿no? De cara al mundo laboral. No le puedes quitar a un estudiante la capacidad de razonamiento. Esto es fundamental. O sea, se la tienes que construir poco a poco a través de una metodología, de una docencia, de esto que construimos, por ejemplo, nosotros, pero no puede ser que le des el atajo fácil con una fórmula o que simplemente te dediques a impartir exámenes de otros años como si no hubiera un mañana. Porque estamos privando al alumno de descubrir, sino que le estamos simplemente metiendo contenido. Y una de los grandes, no sé, grandes máximas que tenemos en Thinking Academy es primero va la persona y luego el contenido, no primero el contenido y luego la persona. La persona está en el centro de todo. Eso es muy importante. Y aquí siempre lo reivindicaremos. Entonces, vas avanzando por la carrera, Fran, y te encuentras asignaturas pues, de cierta complejidad, ¿no? Yo creo que tú tienes física, geometría diferencial, las álgebras, estadística, hidráulica, electrotecnia. ¿Cómo vas navegando un poco todas estas materias y qué dificultades encuentras? Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Creo que lo que tiene la ingeniería es que cada materia tiene su dificultad a su manera, ¿no? Intrínseca, sí. Intrínseca. Por ejemplo, mecánica de fluidos no tiene una parte teórica y una parte práctica, ¿no? La parte práctica el teorema de Reynolds es una fórmula. El tema de transporte de Reynolds. Sí. Solo tienes que memorizar una fórmula y, claro... Pero es muy interesante el tema de transporte de Reynolds. O sea,
tampoco vamos a entrar en detalle en la parte técnica, quiero sobre todo hablar con la persona que hay detrás. Pero el tema de transporte de reinos es lo típico, que la gente se piensa que se memoriza y ya está, pero realmente Correcto. esconde las ecuaciones de Navier-Stokes de la mecánica de fluido dentro del propio Correcto. teorema, ¿no? Y eso es muy, muy interesante, porque si te lo explican de esa manera, lo enganchas con las ecuaciones principales de la mecánica de fluidos. Correcto. Vale, ahora tiene sentido. Por eso, añadiendo ahí a la ecuación de Navier-Stokes, es muy importante dar geometría diferencial previo a dar hidráulica, ¿vale? Y yo en mi caso, uno de mis grandes errores fue hacerlo al revés. Pero porque al final apruebas una asignatura y otra no, entonces avanzas por una rama de ingeniería, por ejemplo, avanzas por la matemática, te estanca un poco más, y por la física avanza un poco más, y al final te descuadra un poco, y claro, eso no lo sabes, ¿no? Eso no te lo dice nadie al final. Y bueno, también un error que yo he tenido, pues ha sido ese, ¿no? Y es cierto que a lo que me refería, ¿no? Te memoriza la fórmula del transporte de Reynolds y tú ya crees que con eso puedes enfrentarte a todos los problemas y te das cuenta de que hay tanta trampa escondida que es increíble, ¿no? Eso, por ejemplo, en hidráulica. Luego, por ejemplo, en mecánica del sólido rígido, pues es una mecánica totalmente distinta. O sea, hay 40.000 fórmulas, 40.000 aplicaciones. Tensores también. Tensores, vectores, cuándo es vector y cuándo no. El enunciado importa mucho, ¿no? Si te lees el enunciado y te está hablando en vector y tú lo resuelves. Yo hablo de errores que he tenido en examen. Esto me ha pasado a mí en un examen, ¿no? El ejercicio lo hago rápido, lo hago en escalares, ¿no? Y luego te resulta que me lo piden vectores. Ya es totalmente distinto, ¿no? La nomenclatura matemática hay que dominarla al final, porque aparece luego en materias posteriores. O sea, yo veo una ingeniería siempre como un castillo. Entonces, si tú quieres que el castillo esté bien construido, los cimientos tienen que estar muy sólidos. Las matemáticas, la física, el álgebra, el cálculo, los vectores, las matrices, tiene que estar todo muy bien construido, muy bien creado, para que luego cuando vayas apilando, cuando vayas entrando en circuitos que usa parte de trigonometría, por ejemplo, ¿no? Funciones senoidales, cosenoidales, cuando entras en mecánica de fluidos, que pues tienes ecuaciones diferenciales también, ¿no? Entonces digamos que vas construyendo por pisos, hasta llegar al remate donde ya colocas, pues, la suite presidencial, ¿no? Que es cuando ya haces el TFG, ¿no? Y luego ya por el máster otro castillo. Pero bueno, más allá de eso, otra pregunta que tengo yo, Fran, que me gusta mucho siempre hacerla porque habla de ese momento en el que parece que se te rompe todo, el quién has sido y el quién eres. A mí me ha pasado. ¿Cuestionas en algún momento el abandono de la ingeniería? Muy buena pregunta, Víctor. Yo realmente, son pensamientos que te vienen a la cabeza, ¿no? Y más que, a mí en mi caso, más que pensar que voy a abandonar la carrera, ¿no? Más que eso, lo que yo he sentido es la incapacidad de superarlo. O sea, a lo mejor digo, no, yo sigo, no me voy a rendir, pero a lo mejor el momento de graduarme parece que está demasiado lejos que nunca llega, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, un gran chasco es cuando estudias un montón para un examen y suspendes, ¿no? O sea, yo creo que en bachillerato, en la ESO, nunca se estudió de verdad y ha suspendido. Nunca, o sea, prácticamente nunca. Quizás en primero de carrera, pero ya cuando llega a segundo, tercero, asignatura complicada, electrotecnia, hidráulica, mecánica, cimientos, que hay tantas, que dices, uf, cuando tú estudias de verdad comprendes la materia, podrías explicarla a otra persona la materia y aún así suspendes porque, bueno, a mí me pasó que suspendí por un signo varias veces. Y bueno, es que no es lo mismo que un fluido entre al que el fluido salga, ¿vale? O sea, Afecta a la ecuación de cantidad de movimiento. correcto. O sea, es trascendental, está equivocado en un signo. O sea, es una tontería, es un error matemático muy pequeño, pero es que por un signo se caen puentes, ¿no? La típica frase que te decían de pequeño es cierta. Entonces, bueno, es frustrante y se te pasan pensamientos muy negativos, pero bueno, yo creo que por eso es muy importante las sesiones de thinking, ¿no? De psicología, de apoyo, son trascendentales, desde luego. Sin duda. Ahora hablaremos un poco de la metodología. ¿En qué momento pues estaba la metodología cuando tú estabas en la academia? ¿En qué momento está ahora? Ya ha pasado un tiempo. Fran fue de los primeros alumnos de la academia. Fui Voy a primerísimo. contar un poco la historia de cómo nos conocimos Fran y yo, porque para mí es de las historias más especiales
porque le dan mucho sustento a lo que yo he creado a posteriori. Porque realmente Fran me vio en un punto en el que no había nada y un punto en el que hoy tenemos casi 50 alumnos, un equipo comercial, soporte académico y administrativo, una academia en crecimiento, en expansión internacional y realmente me gusta siempre entrar en contacto con la gente que me vio al principio cuando no había nada. De hecho, yo cuando vuelvo, lo he contado una vez aquí en los vídeos de YouTube del canal, que yo cuando vuelvo a Granada, a mi ciudad de origen, a finales del año 2024, pues vuelvo con una mano delante y la otra detrás. Con 28 años, muchos títulos, pero realmente un poco perdido, sin saber hacia dónde dirigirme. Sabía que quería hacer algo en el ámbito educativo, pero no sabía el qué. Y me puse a trabajar como profesor en una academia, en la zona de ciencias, en mi ciudad, en Granada, en España. Y un día decido, por no sé si me lo tiro la intuición o por pura inercia, ir a la facultad de Caminos, donde está Fran estudiando, y decido entrar en contacto con varios chicos a decirle, oye, yo trabajo en esta academia, puedo daros clase en ese momento. Con tal suerte, la mía, que la segunda persona con la que hablo resulta ser el delegado de la Escuela de Caminos de la UGR, don Francisco Mata, aquí lo tenéis delante. ¿Y qué te dije, Fran, tío? ¿Cómo fue No aquello? me acuerdo, fuiste como muy directo. Fue Hola, muy ¿qué tal? directo. Hola, ¿qué tal? Puerta fría absoluta, ¿eh? Sí, 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 no sé si me preguntaste, ¿cuál consideras que son las asignaturas más complicadas? Es una pregunta como muy de nicho, ¿no? En plan, sí, 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 sí. Muy de nicho, total. O, ¿cómo qué consideras tú de las clases particulares? ¿Cómo van los exámenes? Algo así, no sé. No sé, no Por sé. ahí. No recuerdo la pregunta exacta, Recuerdo, yo pero tampoco recuerdo, pero recuerdo que me llamó la atención. Dije, este chico promete. viste algo en mí, ¿no? Vi Ahí. algo en ti, vi potencial, tío. Tenía también flyers que yo recuerdo. Puede ser, puede Ahí no ser. existía Thinking Academy, yo simplemente estaba dando clases en esta academia y, no sé, fue a veces las mejores cosas te las acabas encontrando de repente, ¿no? Y Fran se convirtió en alumno de Thinking Academy pues meses después, cuando me contactó para ver qué hacíamos con la asignatura de hidráulica, mecánica de fluidos. En mi carrera es mecánica de fluidos, en aeroespacial, en su carrera es hidráulica y luego tiene una parte de hidrología, ¿no? Correcto. Eso solo, creo que solo se da aquí en Camino. Quizás los agrónomos sé que la tienen dividida. Una es hidrólogo y Mm. otra hidrología. Nosotros la tenemos juntas, 9 créditos. Sí, sí, Eh, una de las eh, temidas, ¿no? Por sí, 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 los es estudiantes de como ingeniería de Final caminos, Boss, Final Final Boss. Boss. ¿Y en qué situación estabas con esta materia en concreto? Antes de contactarme. Bueno, era segunda matrícula ya, o tercera, no recuerdo. Y bueno, ya estaba yo ya desesperado, ¿no? Porque estudia, la asignatura a la vez es enorme, te desesperas, ¿no? Te desesperas. Es cierto que te cuesta entender al catedrático de turno explicándote la asignatura, ¿no? Luego hay profesores muy buenos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el profesor Antonio Moreno es un crack, ¿no? Pero sí es cierto que se nota el profesor que educa y el profesor que investiga, ¿no? Eso se nota un montón. Y, Buena apreciación. y ellos, bueno, y esto no es una opinión solo mía, es plan, profesores míos me lo han reconocido, ¿no? O sea, nosotros damos siempre en Camino, Granada, un premio al mejor profesor Sí, de, también pasa en mi facultad, creo, en mi puede escuela ser, de ingeniería. al mejor El profesor flap de oro se llama, creo. del año. ¿Cómo? El flap de oro se llama. Nosotros lo llamamos premio cuarta planta porque todos los profesores están en la cuarta planta, los despachos, ¿no? Ok. Sí, y siempre se la lleva un profesor que, bueno, que no sé si investigará o no, pero que desde luego a los alumnos se compromete, se le nota, ¿no? Se le nota. Que alarga las clases, alarga las sesiones de tutoría, es majo. Es muy importante que el profesor sea majo, ¿eh? O sea, un profesor serio no siempre conecta también con Es su... más importante, pienso yo, que el profesor sepa conectar con el alumno, a que sepa, a que tenga unos conocimientos extraordinarios sobre la materia. Yo pienso eso. Puede ser, ¿eh? Puede ser, o sea, totalmente. O sea, al final, ¿de qué me sirve que sea un increíble... O sea, por ejemplo, mis profesores de hidráulica son fenómenos, son auténticos fenómenos. Han hecho presas, han hecho estudios de inundabilidad, presas, un montón de proyectos importantes por todo el mundo. O sea, Ujú. son gente Muy capaz, muy muy... reconocida en el ámbito, ¿no? Y luego es la asignatura de los grandes suspensos. También la forma de corregir, que corrigen al cuchillo quizá. Pues yo creo que ya no es tanto por ahí, ¿vale? Yo considero que tiene que ser duro corrigiendo, ¿vale?
Pero sí es cierto que quizá no conecten tan bien con el estudiante como, por ¿Crees que ejemplo, es algo generacional? El hecho de que sean, pues, por ejemplo, gente mayor, ¿no? 50, 60, 70 años. Porque, por ejemplo, los docentes de Thinking Academy, yo soy el más pequeño, tengo 30 años, y hay gente de 35, 40. Igual conecta más un docente más próximo en edad a un docente mayor, o no tiene nada que ver, dirías tú. pues mira, yo te diría que con los profesores jóvenes he conectado mejor que Sí. con los profesores más adultos, ¿vale? Por ejemplo, Ujú. mi profesor Fernando, el de estadística, es un crack que he conectado con él muchísimo. Pero sí es cierto que no es todo, no es solo eso, hace falta algo, seguro. Seguro, o sea, no es solo, Ahora hablaremos de la solución que damos de Thinking Academy, que creo que es lo que está faltando, ¿no? quizá, quizá. O sea, yo estoy seguro que no es solo edad, falta algo, ya sea interactuar más con el alumnado. Oye, Paco, ¿cómo estás, no? ¿Qué tal el día? ¿Cómo van las clases? O sea, típico romper la barrera profesor-estudiante. Hay barrera, ¿no? Enorme, enorme, enorme. En otros lugares yo he visto a profesores echarse cervezas con el estudiante. Y me parece fenomenal. Es que me parece fenomenal. Es que rompe la barrera estudiante-profesor. Y, por supuesto, no hace que le tenga menos respeto al profesor. Eso es mentira. O sea, me puedo tomar una cerveza con un profesor y mañana en clase cualquiera le dice algo. O sea, que no, que no. Que eso. En la universidad llegamos a un punto en el que ya somos muy civilizados. O sea, entiendo que un profesor de instituto no se va a ir de cervezas con niños de 14 años, no eso lo No, entiendo, no, pero no, en la yo. universidad ya somos grandecitos, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Ya soy adultos, ¿no? Vale, voy a contar un poco la historia también de el desempeño de Frank en Thinking Academy. Y lo quiero contar desde la sinceridad, porque realmente ya habéis visto en mi canal de YouTube que siempre pues saco casos de éxito en mi canal. Pero bueno, pues con Frank no lo fue finalmente por detalles. Ahora contaremos un poco cómo fue, ¿no? Y no me importa decirlo porque realmente quiero hablar con total franqueza y total realidad de los hechos, de cómo han sucedido, que no pasa nada si un estudiante en Thinking Academy pues tiene éxito o tiene fracaso. Lo importante es que estamos cerca de ellos y que intentamos siempre aportarles soluciones. Ese es el tema, ¿no? Creo que la vara de medir no tiene que estar tanto en el éxito o en el fracaso, sino en si has fracasado, es muy fácil salirse, es muy fácil ya rendirse y no volver a intentarlo, pero tú, por ejemplo, fracasaste, ahora contaremos un poco cómo lo hicimos, pero no has desistido, no estás tirando la toalla, estás volviendo a intentarlo, ¿no? Y eso dice mucho, tío. Porque yo conozco, pues, entrar en contacto con estudiantes, con alumnos y demás, y sí que he notado una atmósfera como de rendición, algo prematura, de, bueno, ya he suspendido y no creo que vuelva a probar esto, ¿no? El fracaso es solamente la puerta de entrada hacia el éxito. Hay que seguir intentándolo. Yo también tuve fracaso en la carrera y no me rendí, seguí intentándolo, ¿no? Y creo que todo eso lo has entendido muy bien. Entonces, Fran llega a mí cuando yo estoy comenzando, tenía 6 alumnos. Yo como profesor online, nada de Thinking Academy, nada de profesores, nada de docentes, nada de soporte, nada. Yo solo ante el mundo. Fran confió en mí y me dijo, Víctor, quiero que seas tú el que me prepare para la asignatura de hidráulica. Tengo el examen, primer parcial, creo que hablamos, Correcto. que es la parte de fluidostática y ecuaciones de Navier-Stokes. Y la parte también de análisis dimensional, recuerdo. La segunda parte era más de turbulento, diagrama de Moody y demás. Sí, sí, sí. Pues lo hicimos en modalidad intensiva. En aquel momento yo no tenía la metodología tal y como la tengo montada ahora, pero con Frank estuvimos en una modalidad intensiva. Teníamos, creo, 3, 4 semanas, más o menos, de preparación. Entonces él adquirió un paquete dentro de mi servicio. Como digo, Thinking Academy no existía todavía. Y estuvimos preparando hidráulica, ¿no? Hicimos un buen desempeño docente. Llega el examen y ¿cuál fue la nota, Frank? Un 4,9, chicos. Por una décima, pues Fran no consigue aprobar esta parte de la asignatura y realmente al ver la corrección fue por detalles niños, detalles Sí, tontos, bueno, ¿no? a mí lo que me pasa es que nunca olvido en qué me equivoco y yo confundí, leyendo el enunciado, confundí la presión relativa con la absoluta, ¿vale? No fue algo conceptual, fue algo
los nervios del directo, chicos, ¿no? Y eso, al final cuando tú estudias, contra más estudias, evidentemente, menos margen le deja a la suerte Ujú. o a lo que te pueda ocurrir en el examen, ¿no? Yo también he sufrido de ansiedad y he estado con ansiedad en los exámenes y al final te equivocas en pequeñas fórmulas, en pequeños datos, ¿no? Contra más estudies, menos dejas espacio a eso, ¿no? Pero al final, no todo, no te puedes preparar para todo, ¿vale? Prácticamente, o sea, evidentemente estoy diciendo a la gente que no estudie, contra más estudies, más preparado vas a estar, pero bueno, no quiero que tampoco os martiricéis, que eso al final me pasa a mí y psicológicamente pues, te acaba perjudicando en ansiedad, en cosas. Mm, contra más estudies, más... No sé cómo decirlo. Bueno, cuanto más estudies, eres capaz de eso, disminuir el margen que Correcto, tienes de error. disminuir el Esa, margen. esa parte aleatoria de equivocarte por ese nervio que tienes, ¿no? Que al final cuando... Yo siempre digo a los alumnos en las sesiones de hábitos y mentalidad, los nervios son simplemente el producto de algo que no dominamos. Claro, al final es lo que, volviendo a eso, ¿no? O sea, yo saco un 4,9, yo me equivoqué en un ejercicio en una parte, igual si hubiese sabido hacer el otro ejercicio mejor, hubiese sacado más nota, ¿no? O sea, no todo es la suerte, pero que sí que es verdad que hay una parte en la que no te puedes preparar, así por eso nunca estás lo suficientemente preparado, ¿no? O sea, contra más estudies y más aprendas sobre, y mejor comprendas la materia, mejor va a ser. Por mucho que ya hayas hecho todos los ejercicios y que lo comprendas todo a la perfección, siempre se puede seguir mejorando, como decía el gran Pep Guardiola. Buena referencia. Pero la moraleja que nos deja esto, nos deja muchas moralejas, ¿no? Evidentemente la parte más puramente académica, de las presiones, de demás, pero también la parte más humana, de Frank ha pasado un año difícil también, me dijiste, ha pasado un año complicado, y, pero sé que en sus adentros él lo va a conseguir porque él está concentrado y está con ganas de sacarlo. Yo lo percibo eso, ¿no? Y quiero tocar un tema que quiero que me digas cuál es tu opinión sobre como estudiante. Veo al estudiantado académico en las universidades, en las ingenierías, un poco con la mente dispersa. Como creo que se ha roto un poco la concentración del estudiante en los últimos años. Igual fomentado por el contenido rápido o por los estímulos o por lo que sea. ¿Crees que desde hoy el estudiante estudia menos que hace varias décadas? Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Pues yo he vivido de primera mano, he vivido cómo asignaturas que eran muy difíciles han acabado bajando el nivel y aún así los chicos siguen suspendiendo. Yo he tenido reuniones de departamento, recuerdo una, cálculo, y he dicho que es como muy complicado. Yo cálculo aprobé a la segunda, ¿vale? No voy a ir tampoco de cabra. Pero recuerdo una reunión de departamento, el profesor de cálculo me dijo, Francisco, ha aprobado el 5%, el peor resultado de la historia. El 5%. Y bueno, el nivel es verdad que respecto al cálculo que yo hice, era la misma asignatura, ¿no? Prácticamente vi el examen bastante normal dentro de esa asignatura. ¿Y cómo aprobó el 5%? ¿Quién es el culpable, no? El profesor que es el mismo profesor que me dio clase a mí, en mi año aprobó bastante gente. Pues yo creo que es el sistema, porque cada vez vienen los estudiantes peor preparados. Ujú. Eso en todas las asignaturas, cada vez son más blandos en el instituto y llegan peor. La selectividad que hace de filtro, también hemos visto cómo estos últimos, el modelo COVID se ha extendido demasiado Ujú. innecesariamente. En fin, vaya, Varios luego, factores, ¿no? sí, varios factores. Luego cuando quitaron el modelo COVID, ese año pusieron los exámenes más fáciles para que no, y subieron las notas de corte todas. O sea, en camino, yo entré con un 5 a camino, o sea, no había nota de corte, cuando tienes 5 es porque no se llenan las plazas, ¿vale? Eh, el año pasado se quedó en un 11 y pico, o sea, imagínate cómo subieron las notas de corte, ¿no? Ujú. Con lo cual, O sea, que esa subida de nota de corte no conlleva necesariamente una subida del nivel desde del... luego que no, luego, no, no, Vale. no. Sin decir, sin denigrar tampoco a los estudiantes que entran, no son más tontos, o sea, de hecho, supuestamente cada generación debería ser técnicamente más inteligente que la anterior porque el promedio va aumentando, ¿no? Ujú. Generacionalmente. O sea que el problema no está ahí. Creo que el ChatGPT ha hecho mucho daño. Ahora hablaremos Creo, sobre eso. creo que las redes sociales han hecho mucho daño. La gente pasa mucho tiempo en el TikTok, yo el primero.
Creo que el sistema es muy blando con los estudiantes, y yo lo digo de primera mano. Los propios profesores son, no sé si exigen que haya un mínimo de aprobado en algún lado, no sé, hablo del desconocimiento, pero creo que son varios factores, ¿no? Por ejemplo, ahora a los chicos no le pueden poner un 1, no, un 0, ¿no? La nota mínima es un 1, por el daño psicológico que le pueda, o el estrés psicológico que le puede proporcionar al estudiante. Y como eso, varias cosas. Luego puedes ir pasando de curso con asignaturas suspensas. Yo, a veces, a mí, un ejemplo que yo viví, a mí en segundo bachillerato me quedaron 7, la recuperé todas, e incluso pude ir a selectividad y aprobar selectividad. Yo creo que si a mí me hubiesen dejado un año estudiando, un año repitiendo, que hubiesen sido más duros conmigo, ¿no? Oye, a lo mejor Te hubiese hubiera aprobado. preparado mejor de cara a la universidad. Seguro. Si yo hubiese estado un año más estudiando, cuando te dan una buena bofetada, ¿no? Estudiantil, como yo la llamo, yo Total. creo que es una forma de aprender muy buena. O sea, cuando a mí me vienen algún estudiante, cuando me venían, porque ya no soy delegado, soy ex delegado, ¿vale? Que Ha abdicado he de sus, abdicado. de sus cargos. Ley de vida, chicos. Cuando También para concentrarte más en la carrera. Sí, 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 desde luego, porque eso ha sido otro de las grandes complicaciones a nivel estudiantil que yo he tenido, a nivel académico. Pero cuando a mí me venía un chico diciéndome que este profesor era muy estricto, no sé qué, tal, y yo he hablado con varios profesores del tema, dicen que, bueno, que los profesores duros también forjan carácter, ¿no? O sea, tú desde tu perspectiva como también ingeniero y estudiante que has sido, ¿no lo ves también un poco así, que el profesor duro te ha ayudado A quien quizá? entrevista soy yo, ¿eh? Bueno, sí, sí, cierto, cierto, cierto. Pero No, bueno, no, no, sí, sí, sí. A ver, aquí me he metido yo, aquí en el papel de entrevistador. sinceramente, mm, hay que estar dentro de las aulas para saberlo. Yo que ahora mismo trabajo más desde dentro de lo que es, para mí, una gran alternativa. No gran alternativa simplemente, sino el poder antagónico, diría yo, de cómo realmente llevar a cabo un proceso como es una ingeniería. ¿Cómo lo llamamos en Thinking Academy? Con la metodología, al final. Es una metodología que personaliza. La personalización es muy importante, tío. Y a día de hoy esto de las aulas no se lleva o se lleva poco. Esta personalización. Me comentaban hace poco, por ejemplo, en la Universidad de Tampere, en Finlandia, había clases hasta de 2 o 3 personas. Y diciendo, claro, ahí sí que se puede concentrar el docente mucho más en cuáles son las necesidades concretas de la persona de aprendizaje. En cambio, en las academias típicas tampoco se lleva a cabo la personalización. Y si se lleva a cabo la personalización, solo es mediante clases sueltas, aisladas, que no están concatenadas por ningún hilo conductor. Y realmente, tú solamente con clases, que es lo que todo el mundo, para mí, vende desde hoy, y lo que no distingue a una academia de otra, son marcas blancas al final, no sabemos qué es lo que hace el alumno fuera de las sesiones, al final. Necesitamos un método que siga al alumno, que se haga creedor de su vida, no hasta el punto de investigarlo, evidentemente, pero que sienta esa cercanía, ese contacto, esa naturalidad, que pueda acceder al grupo que tenemos de soporte, de seguimiento, volcar todas sus dudas sin sentir vergüenza al respecto. Porque muchos profesores realmente no quieren tener contacto con sus alumnos fuera de las clases, pero es que esa es la clave. El alumno tiene que sentir la cercanía del docente en todo momento. Tiene que sentirse acompañado. Porque realmente vamos a favorecer así el número de interacciones. Y cuantas más interacciones haya entre alumno y docente, más cantidad de reflexiones, de conclusiones, de razonamientos vamos a desarrollar en el tiempo. Si solamente hay una clase unidireccional donde la voz del docente de la explicación va hacia el alumnado, a los chicos les llega información, aunque es la misma, pero de forma diferente porque son diferentes. Y una ingeniería que necesita tanta concentración, tal mimo de la explicación del contenido, porque son razonamientos complejos en general, requiere de una personalización, de un seguimiento, de una biblioteca de contenidos también para poder guiar al alumno y decirle, oye,
este contenido te puede ayudar a este caso concreto. Por ejemplo, hace poco un alumno estaba afrontando transformadas de Laplace, pero no estaba viendo eso directamente con el docente de Thinking Academy. Yo te comparto contenido con todo ese mimo y esa personalización sobre transformadas de Laplace. Entonces intentamos simular lo máximo posible, simular dentro de la metodología el cuatrimestre del alumno. Algunas materias las trabaja de forma concreta con el docente y otras materias las puede trabajar con la biblioteca de contenido de Thinking Academy. Entonces, ese es para mí, el poder real que tiene una metodología. El hacerse acreedor del alumno. ¿Quién es el alumno? ¿Cómo piensa? ¿Cómo razona? Queremos conocerlo. Pues si no, se convierte en un número más. Se convierte en una persona que pasa sin pena ni gloria por un proceso que le podría haber construido de una forma mucho más profunda. Y ahí está la clave de todo. Entonces me pongo un poco profundo porque realmente es la idea que defiendo y la idea que sigo defendiendo, ¿no? En mis redes sociales podéis ver @mates y física con Víctor, ahora también en inglés, @math&physics with Víctor, ahí me podéis buscar también. Pero bueno, Fran, por dándole un cierre a todo esto, ¿qué crees que habría que cambiar en el mundo particularmente universitario y de ingeniería, de carrera de ingeniería, para que los alumnos saliesen al mundo laboral con una serie de conocimientos muy bien asentados, una capacidad de razonamiento muy bien perfilada y la seguridad de que puedan hacer un buen papel allá donde estén trabajando en el futuro? ¿Qué puede faltar dentro de las aulas? Quizá una de las cosas más importantes sea el acercamiento real al mundo laboral, ¿no? O Sin sea, duda. ¿cuántos chicos, en mi caso, cuántos chicos habrán ido a una obra antes de sacarse la carrera? En procedimientos de construcción te llevan, si haces alguna salida de campo con hidráulica y tal, también, si haces, si haces alguna salida de campo y tal, con alguna situación, también, pero a obras van realmente poco. Ya compañeros que he tenido yo ya me han dicho que en la obra realmente, para ir a obra te preparan realmente mal. Yo con otro profesor, con Antonio Moreno, que le doy un saludo si me está viendo, es un crack, él me ha dicho también que él cuando salió de la carrera se tuvo que llevar a su tío, que era ingeniero de camino, a la obra una semana, porque no podía ir solo. Y ya luego, bueno, él dice que actualmente él ya sí va solo, ¿no? Así como chiste. Es evidente que iba solo, lleva 40 años en la profesión. Pero bueno, es un punto importante de acercamiento al mundo laboral, creo que sería totalmente clave. Por eso yo desde la delegación de estudiantes he intentado también sacar un poco a los chavales haciendo viajes y tal, y los llevé a un laboratorio también, junto con mi equipo, que no fui yo solo, evidentemente, mi gran equipo. Y eso es lo que hemos intentado tratar. ¿Qué más a nivel académico? Es que es complicado, ¿no? Porque tanto, ya viéndolo tanto desde dentro como desde fuera, ¿cómo haces que mediante ecuaciones el chico aprenda a desarrollarse? Cambiando cosas del plan de estudios. Creo que lo comentaba en la conferencia en la que estuve. Si pudieras tocar una cosa del plan de estudios, ¿cuál sería? Uf, qué buena Muy buena pregunta, ¿eh? pregunta. Qué buena Hay que pregunta, aprender ¿eh? a cuestionarse estas cosas. Qué buena Al pregunta. Yo final. creo que cuando más he aprendido realmente ha sido con los proyectos en grupo. Es una de las formas que más he aprendido, sobre todo por eh, también cuando en una asignatura en sistema energético nos pusieron, tenéis que diseñar una central fotovoltaica. Y el enunciado era 4 líneas así de cómo querían la central. Entonces, al final, ¿Cómo dimensionarla, no? claro, al final, ¿cómo recurres? Pues haces 40 tutorías porque no tiene otra forma de. Eso es, No, totalmente. no Y tiene nadie otra nace forma. sabiendo. Nadie nace sabiendo y esto también hay que reivindicarlo. El conocimiento hay que adquirirlo de forma progresiva en el tiempo. No hay que pensar que uno es un genio de la cuna y tiene que saberlo todo porque sí. No funciona así. Correcto. Y una ingeniería también te desarrolla esa parte de yo siempre lo digo a los chicos, ¿no? Aparece el síndrome del impostor a veces. Yo lo Y hay que siento. saber aplacarlo. Yo también lo he sentido al lado de gente que saca mejores notas que tú, pero es que eso es parte del proceso. Y una ingeniería no solo te desarrolla en el plano académico, te desarrolla en el plano personal. Uno es una persona diferente antes y después de una ingeniería. Totalmente, Tú también lo totalmente. descubrirás seguro. Y a mí la ingeniería me ha cambiado por completo. La forma que tengo de pensar, de razonar y de ver el mundo. Los ingenieros estamos preparados para crear sistemas. Por ingenio, ingeniar, ¿no?
Creo que esa parte hay que estimularla más desde el ámbito académico. ¿Cómo la llevaría yo a cabo? Bueno, para eso estoy creando con Thinking Academy ese método que intente simular un poco lo que se requiere de un estudiante de ingeniería de cara al mundo laboral. Todas las etapas, realmente. Todas las etapas posibles. Tanto esa parte que decías tú del curso cero, esa preparación para entrar a una ingeniería. Que es clave. Durante en el transcurso, cómo vamos atacando ese plan de estudios, de qué manera lo podemos ir haciendo, cómo organizar también nuestras asignaturas, una buena orientación académica para saber qué asignaturas no dependen de otras para no cargarnos en exceso, ese tipo de cuestiones. ¿Qué habilidades transversales podemos ir adquiriendo a lo largo de una ingeniería que luego en el mundo laboral necesitaremos? Pongo muchos ejemplos siempre. Programación, inglés o idiomas en general, distintos tipos de softwares de la industria. En caso de caminos puede ser, por ejemplo, Patran o Nastran, ¿no? O SolidWorks también. Cipe también, muy útil. Cipe. Al fin y al cabo, hay muchas cuestiones transversales en el ámbito de ingeniería que no se tratan dentro de los planes de estudio. Y esto hay que darle voz. Entonces, en Thinking Academy intentamos emular siempre, tío, lo máximo posible, todo aquello que cualquier estudiante de ingeniería, y esto es otra cosa que me gustaría recalcar, si nos está viendo aquí ahora mismo, quiero que entiendas, mi experiencia por una ingeniería así me lo dice, las academias hoy en día, las academias están centradas únicamente en tener alumnos de una facultad concreta para aprobar exámenes concretos. Es decir, se centran en el continente, pero no se centran en el contenido y mucho menos en la persona. Entonces, yo quiero probar con este método Thinking, igual estoy equivocado, pero es la forma que tengo yo de demostrar que esta es la manera de hacer ingeniería, que no depende el país, no depende el sistema educativo, no depende de la universidad, no depende el sitio concreto del que procedas, sino que la ingeniería tiene una serie de preceptos, o sea, de principios comunes. Y a partir de esos principios comunes vamos construyendo. Lo he dicho varias veces en los vídeos, ¿no? Entonces, no sé si tú crees que se puede crear un sistema académico, como el que tenemos en Thinking Academy, que haga que no dependa, sea independiente la ingeniería de un estudiante, sino que vaya adquiriendo todos esos conocimientos y toda esa experiencia y todo ese razonamiento a través de un método, por decirlo así, que no dependa de en qué lugar nos encontremos o en qué ingeniería concreta con exámenes concretos estemos. ¿Tú cómo lo ves? Que yo creo que el trabajo que estás haciendo tú desde Thinking es un gran complemento, ¿no? a lo que se hace en la universidad. Creo que desde la universidad sería muy difícil trabajar como lo hace aquí en el equipo Thinking por lo que tú has dicho, ¿no? O sea, si en la universidad hay 800 estudiantes, o 1000 o 2000, o bueno, pues yo qué sé, en informática, en la ETSI de informática hay 7000 estudiantes. ¿Cómo lo aplican, no? El método Thinking sería complicadísimo, ¿no? Por eso, uno de los grandes puntos que yo le veo a la metodología es lo de los pocos estudiantes por profesor. Eso es clave, ¿no? O sea, yo estuve hace poco de viaje en un pueblo aquí de Alicante, en Tárvena. Si me está viendo aquí de Tárvena, un saludo. Saludos a Tárvena. Allí tenían en el colegio 7 estudiantes por clase, cosas así, muy poco porque es un pueblo muy pequeño, ¿no? Y una cosa muy curiosa es que, bueno, en mi colegio éramos 30 y tantos, ¿no? En cada clase. ¿Cuántos no hemos llegado a la universidad? El 30%. Bueno, pues en esta clase, ¿no? En Tárvena, el 100% prácticamente de los estudiantes habían sacado un título universitario. O sea, la capacidad de influir en un estudiante cuando hay 3 en clase es totalmente diferente a cuando hay 30, ¿no? Absolutamente. Y ya se ven los números. Se ven los números, se refleja absolutamente. Al final, esto es una academia internacional de estudiantes de ingeniería. Quiero hacerla crecer, que estudiantes como tú pues lo veáis y lo disfrutéis también. Y que sabes si en el futuro se llama Thinking University, ¿no? Estamos cambiando Sí. el León, me haría mucha ilusión. El León es Pues precioso. Francisco Amat, estudiante de Ingeniería de Caminos de la UGR, un verdadero placer tenerte aquí en el podcast. Y vamos a por esa ingeniería. Al de duro. Vamos a por esa ingeniería, a por todas. Y luego también no os olvidéis de suscribiros aquí a mi canal, creo que se llama Víctor Pedrón, como yo, al podcast Thinking Academy. Iremos subiendo vídeos y demás. También en Instagram, @Mates y Física con Víctor. Suscríbete, deja un like, comentario
qué te ha parecido el podcast y qué mejorarías. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a despedirnos bien, ¿no? ¿Cómo es? Ah, ahí está.